Inicio bastante decepcionante de Uruguay que empató 0-0 contra una Corea del Sur que fue superior, al menos en el primer tiempo y parte del segundo incluso. Y un partido que, a ver, hay muchas cosas que comentar, ¿no? Porque Uruguay primero yo creo que inició bastante mal, sin ideas, poca creatividad y creo que le faltó una cosa en el medio campo y es que tenía dos 5, ¿no? Jugaba a priori con dos 5 y parece que le faltó alguien que fuera más creativo en ese medio campo porque se partía mucho el equipo, nadie bajaba a recibir cuando los defensas tenían la pelota, cuando el portero tenía la pelota, y eso hacía que los defensas quedaran muy separados en el medio campo y tuvieran que tirar pelotazos cada vez que la tenían para que llegara, no sé, Darwin Núñez, para que llegara tal vez Luis Suárez. El equipo siempre estuvo muy partido y eso le benefició a una Corea del Sur que fue muy buena, que otra vez sorprende a otro equipo que a priori no esperabas mucho de ellos. Que si bien es cierto, siempre ha tenido una buena selección y todo esto, Uruguay es la mejor selección, vamos a estar claros. Pero sin embargo, no solo no llegaron a encerrarse, que es lo que podríamos haber esperado, sino que al contrario, tuvieron las riendas del partido todo el primer tiempo, fueron mejores que Uruguay todo el primer tiempo y tuvieron también las ocasiones, que no fueron muchas tampoco porque no hubo muchas ocasiones en el partido, pero tuvo también las ocasiones y una Uruguay que fue bastante decepcionante. Como les digo, yo sentí que Uruguay estuvo partida todo el tiempo, sobre todo en el medio campo estuvo partida todo el tiempo. Fede Valverde no tuvo muchas ideas, además Fede Valverde estaba jugando muy retrasado, o yo sentía que no estaba jugando donde debería jugar, que es cerca de los delanteros. No estuvo jugando tan cerca de los delanteros como tú te lo esperas, no estuvo jugando en una posición donde él pudiera despegar y pegarle a la pelota y meterla por la escuadra, que es lo que está haciendo con el Madrid, ¿no? Que es tiene mucha pegada, entonces está jugando más cerca del área, le tiran la pelota a la media luna, él le pega de una y es gol. No estuvo tan cerca del área como debería haber estado, o como a mí me parece, al menos que debió haber estado. Y en cambio, bueno, se vio que fue uno de los peores del partido hasta el minuto 70-80 que pudo arrancar o que le dieron más libertad. Pero fue uno de los peores del partido de lejos. Además, como les digo, Uruguay tuvo pocas ideas en el medio campo. Y muchas veces se vio que, por ejemplo, Godín tuvo que pegar pelotazos, se las pegaba Darwin Núñez que agarró muchas, sí es verdad, pero de una sola se fue, una o dos máximo se fue, una que llegó hasta la línea de fondo y luego la pasó atrás y lamentablemente no pudo llegar nadie, pero más de eso no hubo mucho. Corea del Sur se vio muy cómoda y es raro porque Corea del Sur contra Uruguay no debería sentirse cómoda y se vio bastante cómoda con y sin balón. Cuando tenía el balón llegaba bien. Las bandas de Corea del Sur son bastante veloces, además tienes un Son que es bastante habilidoso, lo hizo bastante bien Son. Yo creo que le faltó puntería, tuvo una incluso al final del partido, pero bueno, ya lo comentamos. Y Corea del Sur cuando no tenía el balón pues se replegaba bien, sin embargo no era un repliegue que digas que todos los jugadores se metían en el área, porque no es cierto. Presionó cuando tenía que presionar y cuando no tenía que presionar no lo hizo. Y Uruguay estuvo muy pasiva, poco tiempo tenía el balón, prácticamente no tuvo posesión porque no tenía un medio campo que pudiera mantener el balón. Cuando los defensas tenían el balón entonces no podían salir bien con los mediocampistas porque los mediocampistas estaban muy adelantados. Fue un desastre táctico lo de Uruguay, lo aprovechó bastante bien Corea del Sur, que le faltó fue el gol. Yo creo que Corea del Sur hasta el minuto 70 fue bastante superior. Luego, si bien es cierto, y pasando de una vez al segundo tiempo, también es cierto que Corea del Sur se fue quedando sin gasolina. Al minuto 70, Uruguay, que primero hizo los cambios también, luego al minuto 70-75, entró precisamente lo que yo les dije, entró un mediocampista que es un poco más creativo, que es menos de corte, y se vio que pudo tomar las riendas del partido por un momento, tuvo más la posesión. Sin embargo no creó demasiadas jugadas de peligro. Igual tuvo una por ahí Fede Valverde, que justo cuando subió se vio lo que hace Fede Valverde, ¿no? Le pegó durísimo de fuera del área 50-60 metros y casi la mete en la escuadra. De milagro no entró esa pelota, pero luego tampoco tuvieron demasiadas oportunidades que tú digas wow. También Edison Cavani cambió mucho el partido, creo que lo hizo mejor que Luis Suárez, porque Luis Suárez se quedó mucho entre los defensas y esperó mucho que le llegaran las pelotas, pero nunca bajó a recibir la pelota, entonces quedaba muy separado de los mediocampistas y nunca le llegó una sola. En cambio cuando entró Cavani se vio que bajaba más, casi como mediocampista ofensivo, casi como un 10, y le llegaban más pelotas. Entonces él podía hacer más con eso, la pasaba a los extremos y podía abrir más el campo. Luis Suárez no, Luis Suárez esperó a que le llegara la pelota todo el partido y nunca le llegó. Entonces yo creo que esos cambios favorecieron evidentemente a Uruguay, pero que tampoco fue demasiado superior en el segundo tiempo, y que incluso después en el segundo tiempo Son, como les había comentado un poquito antes, tuvo una para sentenciar el partido, lamentablemente no pudo entrar. También tuvo después esa Fede Valverde o antes,
la emoción de Fede Valverde cuando robó ese balón en una contra de Corea del Sur, bastante emocionante, ¿no? Yo que soy del Barça y todo esto, pero emociona cómo los jugadores se dejan la vida en este tipo de partidos. Y fue brutal en realidad, pero no tuvo sazón. El partido de Uruguay fue bastante decepcionante. Yo esperaba mucho de esta selección. Y otra sorpresa, diría yo, porque a priori esperas que Uruguay gane este partido, ¿no? Debe ser uno de los partidos más fáciles para Uruguay, o los partidos que debería ganar Uruguay para no complicarse luego la clasificación. Y sin embargo no lo ganó tampoco. Y ahora se suma Alemania y se suma Argentina como decepciones, si se puede decir así. Creo que no vayan a salir como salieron hoy en los próximos partidos, porque si no va a ser igual de malo. Porque como se vio hoy, sin ideas en el medio campo, y un equipo que, a pesar de que no es un equipo que tenga el control de la pelota, ni mucho menos, te controló bien, te jugó bien y te pudo haber ganado perfectamente, como fue Corea del Sur. Decepcionado del inicio de Uruguay, decepcionado de la misma manera con Argentina y decepcionado de la misma manera con Alemania, pero gratas sorpresas las que está dando este mundial. No me las esperaba para nada, todas estas sorpresas que se están dando, pero bueno. Está apenas terminando el Portugal-Ghana, en un partido que precisamente Portugal ganó con un gol de Cristiano Ronaldo de penal, un penal que ya vamos a comentar. Luego también fue un gol de Joao Félix, si no me equivoco, y luego Leao. Entonces quedó un 3-1, un gol de Ghana de Ayew, que también es un jugador histórico, al menos histórico en Ghana, un delantero brutal que ya tiene una edad, pero que sigue siendo importante para su selección. Pero no pudo disfrutar mucho de ese gol, a pesar de que se lo marcó unos 2 o 3 minutos después de que Portugal marcó el primero, si no mal recuerdo. Primero pasemos a la primera parte rapidito. Me parece que Portugal fue superior en la primera parte a Ghana. Me parece que fue superior en las dos partes, pero especialmente en la primera, donde Ghana no llegó ni una sola vez al arco. No chutó, no vio la pelota. En cambio Portugal está chutando desde el minuto 2. De hecho, Cristiano tuvo precisamente 2 jugadas de gol que pudieron haber terminado perfectamente dentro del arco, pero que sin embargo Cristiano falló. La primera fue empezando el partido, no recuerdo si fue a los primeros 5 minutos, probablemente sí, en donde Cristiano tuvo una muy buena por un pase, creo, si no me equivoco, de Bruno Fernández o tal vez Otavio, no recuerdo ahora, en donde lamentablemente no pudo controlar bien el balón y terminó cayendo en las manos del portero, pero estuvo muy cerca, de hecho, y se desmarcó muy bien y lo hizo muy bien. Lamentablemente no supo controlar de buena manera la pelota y perdió esa oportunidad. Luego tuvo otra creo que terminando el primer tiempo, y terminó pues sin marcar el gol. Terminaron a tablas el primer tiempo. Cosas que comentar del primer tiempo, aparte de las fallas de Cristiano, pues Otavio, el jugador de Portugal, muy desorganizado. Me parece que es muy intenso, sí, juega muy bien, muy intenso, corre todo el partido, pero muy desorganizado, hace faltas tontas, a veces se equivoca mucho con los pases, con las decisiones y todo esto. Y esto a su vez provocó que Bruno Fernández no fuera tan participativo como esperaría que sea Bruno Fernández, considerando también que Bruno Fernández es probablemente el jugador más importante de Portugal. Cuando Bruno Fernández está bien, el equipo mueve la pelota rápido, el equipo corre rápido, va hacia arriba y tiene el balón. Cuando Bruno Fernández no está bien, también se resiente. Bruno Fernández estuvo poco participativo. Yo no sé qué quiso hacer Fernández en este caso con Bruno, sobre todo en la primera parte, cuando Otavio estaba ocupando su posición y Bruno Fernández terminó jugando casi como un extremo por derecha o un mediocampista extremo por derecha. No se le vio en el campo porque lo cierto es que el lugar de Bruno Fernández está en el medio. Él necesita el espacio. Todo el espacio que hay en el medio lo necesita Bruno Fernández. Bruno Fernández, cuando juega pegado a la línea, se queda sin espacio. Le hace falta eso porque es un jugador muy creativo, un jugador que necesita, además no es un jugador que sea demasiado rápido con el balón ni nada de eso. Regatea bien, sí. Corre, sí, pero no es un extremo, es un mediocampista, y se notó mucho cuando pasamos precisamente a la segunda parte, que es lo que voy a comentar ahora. Primero, penal inexistente. Seamos claros, el penal no tiene ningún tipo de sentido. Yo asumo, y esto también lo dijeron los comentaristas precisamente del partido, que es que el árbitro quiso desquitarse o de alguna manera compensar cómo se había equivocado con la expulsión o la no expulsión de un jugador de Ghana que agredió a Joao Félix, que también Joao Félix fue inteligente al encararlo porque sabía que tenía amarilla y que podía irse. No le sacó la amarilla, no la vio, el VAR tampoco avisó nada porque creo que el VAR no puede participar en jugadas de doble amarilla. Y bueno, no lo terminó expulsando. Poco después pitó un penalti que no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, creo que Cristiano incluso pisa al jugador o casi pisa al jugador de Ghana. El jugador de Ghana en ningún momento lo toca.
Él se tira en el momento justo y le pitan penal. Además el VAR no interviene. Yo no entiendo para qué está el VAR realmente. A veces lo hace bien y a veces hace estos desastres de le pitan un penal que no existe y el VAR ni siquiera llama al árbitro ni le dice, ojo, cuidado, ven a revisarla. No, nada. El VAR prefirió quedarse sentado, supongo que por lo mismo, ¿no? De querer equilibrar la cosa porque no expulsó al jugador, no lo entendí, pero no es penal nunca en ningún libreto. Igual Portugal seguía siendo superior y además a los 2 o 3 minutos Ghana empató. Empató de muy buena manera cuando el extremo de Ghana, que ahora no recuerdo cómo se llama, creo que fue por la izquierda puede ser, llegó muy bien a línea de fondo, la pasó hacia atrás y el jugador, creo que si no me equivoco es Danilo Pereira, ¿no? Que estaba defendiendo esa jugada, fue lamentable la verdad como lo defendió, o sea, se le fue la pelota. Lamentable lo que le pasó, no quiero decir que lo hizo lamentable, sino que fue lamentable lo que le pasó, que no pudo controlarla bien, le pasó por debajo de las piernas y Ayew marcó un golazo a pesar de la edad que tiene, de que ya no corre igual y todo esto, pero sigue siendo un jugador que si las casas en el área te las va a marcar y eso fue lo que vimos hoy y terminó empatando el partido bastante rápido. Luego creo que fueron los 3 minutos que empató, sin embargo luego Portugal empezó a jugar mucho mejor, sobre todo con la salida de Otavio. Cuando salió Otavio pasó Bruno Fernández a ser mucho más mediocampista, mucho más en su lugar y ahí mejoró mucho la circulación de balón de Portugal, jugó mucho más rápido, más creativo y todo esto. Y poco después llegó un golazo de Joao Félix, que fue un pase brutal de Bruno Fernández precisamente en su lugar. Y de ahí pues empezó a mejorar mucho Portugal. Además había salido el que era a priori el mejor jugador de Ghana, que es Kudus, un jugadorazo que estaba en el Ajax, todo esto. Y luego está la imagen graciosa esta de Ayew, que justo había salido después de que había marcado el gol y estaba justo saludándose con sus compañeros y celebrando cuando les marcan el segundo y queda 2-1. Y 2 minutos después, 2 o 3 minutos después máximo, ponen otro pase perfectísimo. Bruno Fernández pone un pase perfectísimo en la media luna para Leao, pero es que es milimétrico el pase, o sea, un centímetro más. De hecho Cristiano celebró y le decía, no fue adelantado porque estábamos viendo, no, con el VAR semiautomático de que te muestra que puedes estar adelantado por un dedo, igual te lo pitan. Bueno, eso es lo que está pasando, pero no quedó adelantado por un centímetro, por un milímetro, pero no quedó adelantado. Un pase pero perfecto, una delicia de Bruno Fernández y terminó marcando Rafael Leao, el gran jugador del Milan, que fue goleador de la Serie A cuando ganó el Milan la Serie A y todo esto. Y ahí de ahí se desarmó un poco Ghana, después de que salió Ayew y todo esto se desarmó un poco Ghana. Sin embargo luego al minuto 89 creo que fue, marcó un golazo Iñaki Williams, que quedó completamente solo, le pusieron un centro perfecto a la cabeza y le marcó un golazo para poner las cosas mejores, para que se emocionara un poco el partido, ¿no? 3-2 más o menos, y luego hubo agresiones, hubo un montón de faltas. De hecho creo que Iñaki Williams agredió a Danilo Pereira, puede ser, que le pegó un patadón que no tiene sentido cuando estaba en el suelo. Supongo que se molestó, después se molestaron entre ellos, terminaron dándose la mano. Un partido con mucho espectáculo, con muchos goles. Me gustó muchísimo este partido. También es cierto que el VAR no funcionó otra vez a favor de Portugal en esta ocasión. También es cierto que no expulsaron al jugador de Ghana cuando tuvieron que expulsarlo por agresión. Ya tenía amarilla y tuvieron que haberlo expulsado por agresión a Joao Félix. Pero también es cierto que tampoco lo expulsaron. Pero en líneas generales es un gran partido. Jugó muy bien Portugal, jugó muy bien Ghana. Bueno, Ghana no me pareció que jugara muy bien, pero sin embargo, en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, pero cuando tuvieron las ocasiones, creo que se las pusieron difíciles a Portugal. Incluso le llegaron a empatar 2 minutos después y Portugal en 2 ocasiones. Bruno Fernández cuando empezó a jugar en el centro del campo, es que destructivo, un jugadorazo Bruno Fernández, brutal. Ya lo hemos visto todos con el Manchester United, el mejor jugador del Manchester United probablemente, y ahora también es el mejor jugador de Portugal. Lo que hace Bruno Fernández no tiene sentido. Pasó al centro del campo y en 4 o 5 minutos te resolvió el partido completamente. Me fascinó este partido. Y eso es todo lo que yo tengo que decir por ahora de estos 2 partidos. Tal vez comente luego el partido de Brasil contra Serbia, un partido bastante interesante. Y vamos a ver qué pasa. Un saludo y hasta un próximo video.